escuchado el término, capaz otros no es un término que usemos mucho nosotros en nuestro medio, ¿verdad? El término de toracotomía genital, ¿verdad? ¿De qué es lo que hablamos cuando estamos hablando de la toracotomía? De los drenajes pleurales. ¿Qué es una ostomía? Por definición, ¿qué es una ostomía? Ustedes que pasaron con 90% para arriba, si yo quiero. Es comunicar una cavidad anatómica con el exterior. ¿Sí? Una cavidad anatómica sería lo correcto. Que las ostomías pueden ser directamente abocando un órgano o pueden ser a través de sondas. En el caso del tórax, nosotros no vamos a abocar hacia afuera un órgano. Lo que vamos a hacer es comunicar la cavidad pleural con el exterior, con una sonda, con un catéter, que nosotros generalmente lo conocemos como un drenaje pleural. ¿Sí? Entonces, este procedimiento es un procedimiento quirúrgico. ¿Sí? Es un procedimiento quirúrgico a partir del cual nosotros vamos a abrir la pared torácica para poder ingresar hasta la cavidad pleural. ¿Sí? Eso implica que yo voy a tener que hacer una sección de la piel y una posterior divulsión de la pared torácica para poder llegar justamente hasta la pleura parietal y para poder atravesar, para poder penetrar a través de la pared de la pleura parietal, para poder acceder a qué espacio, a la cavidad pleural. ¿Sí? Ahora, ¿por qué yo querría hacer algo así? ¿Qué es la cavidad pleural? Nosotros sabemos que la cavidad pleural es el espacio que se encuentra entre la pleura visceral y la pleura parietal, ¿verdad? Es un espacio prácticamente virtual. ¿Por qué decimos que es un espacio virtual? Porque nosotros vamos a encontrar en ese espacio apenas 10 a 15 ml o cc de líquido pleural, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para qué me sirve un espacio que tenga tan poco líquido? ¿O para qué me sirve ese líquido? Ese es un líquido lubricante que me permite que la pleura visceral se deslice sobre la pleura parietal, para que no haga ya fricción. ¿Sí? Entonces, para que el deslizamiento entre estas dos capas de la pleura sea fluido, sea armónico. Ahora, en ciertas situaciones patológicas nosotros vamos a ver que esa cavidad pleural puede ser ocupada por otros fluidos. Puede ser aire, en el caso del neumotórax, puede ser líquido en el caso de los derrames pleurales. Y los derrames pleurales pueden tener distintas etiologías. ¿Sí? Puede haber de varios tipos. Entonces, en esos casos, ¿cuál va a ser el tratamiento? Retirar ese fluido que está ocupando una cavidad en la cual no debería de estar. ¿Y en qué me va a afectar que haya aire o líquido en esa cavidad? Que el pulmón va a tener menos espacio para poder expandirse, lo que va a traducirse en que no va a entrar suficiente aire para que el paciente pueda ventilar. ¿Entienden? Entonces, se coloca el tubo, se drena ese fluido, ya sea aire o líquido. Para eso me sirve a mí este procedimiento, para eso sirve la toracostomía, ¿sí? Para eso sirve el drenaje pleural. Y para que yo pueda hacer esto, como les dije, tengo que hacer un procedimiento quirúrgico. Van a leer ustedes muchas veces en la técnica o en los libros que se hace una toracotomía mínima. ¿Qué es lo que quiere decir una toracotomía mínima? Se hace una incisión en la pared torácica para poder atravesar toda la pared y que es un corte relativamente pequeño, 2 centímetros aproximadamente. Es lo que se necesita. Realmente depende del tamaño del tubo de drenaje, ¿verdad? Hoy día inclusive ya podemos colocar drenajes pleurales por técnica de Seldinger. ¿Saben lo que es la técnica de Seldinger, verdad? Así como se coloca un catéter venoso central, ¿sí? Por punción. Bueno, entonces,
Cuando yo voy a indicar la colocación de un tubo pleural, ¿qué pacientes son candidatos para un drenaje pleural con una toracostomía? Pacientes con neumotórax. ¿Qué quiere decir neumotórax? Presencia de aire en la cavidad pleural. Siendo que nosotros sabemos que en la cavidad pleural no debería haber aire. Ahora, siempre le pongo al paciente con neumotórax, y la verdad que no siempre. Porque pacientes que tienen antecedentes de un trauma cerrado, por ejemplo, y tienen un neumotórax de grado 1, que yo sé que ustedes ya saben los grados de neumotórax, porque ustedes dan, ¿cómo se llama? Diagnóstico por imágenes, y ya saben todo, grado 1, grado 2, grado 3. En los de grado 1 se puede expectar, no siempre se coloca, si es que no tiene clínica, si el diagnóstico es netamente radiológico. Ahora, los de grado 2 siempre tienen clínica. El paciente va a tener dificultad respiratoria porque no tiene buena expansión pulmonar. Entonces, de grado 2 en adelante siempre se pone tubo de drenaje pleural. Ahora, el neumotórax es por causa de un trauma penetrante, paciente empacado, paciente baleado, se pone tubo pleural. Es por iatrogenia, por colocación de un catéter venoso central que se hizo mala técnica y durante la punción se lesionó la cúpula pleural y se hace un neumotórax, se pone también. ¿Por qué? Porque es considerado como un trauma penetrante. Cuando es grado 1 y no tiene clínica. La clínica es por sobre todo. Si es grado 1 y tiene clínica de dificultad respiratoria, tubo. Si es que es de madrugada y ustedes quieren dormir, no quieren que se le llame más tarde, tubo. Para que no hinchen. Bueno, no, mentira, esa mentira. Ve por qué no hay que grabar. Bueno, entonces, en esos casos, neumotórax espontáneo. Hay neumotórax que son sin antecedentes ni traumáticos ni infecciosos. Por ejemplo, pacientes que presentan bullas, que las bullas se revientan por sí solas, porque tienen enfisema, pacientes fumadores, qué sé yo, lupus. Estos pacientes, por ejemplo, de la nada presentan neumotórax, viene por dificultad respiratoria, le hace su radiografía de tórax, él no se golpeó, él no estuvo con una neumonía, nada, pero sin embargo tiene un neumotórax. Neumotórax espontáneo, tubo pleural. ¿Por qué? Porque el neumotórax ocurre por un escape de aire del parénquima pulmonar hacia la cavidad pleural, porque hay una fístula y esa fístula no se va a cerrar. Lo único que va a hacer es seguir aumentando el aire que se junta en esa cavidad. Entonces, mientras nosotros no saquemos el aire, el espacio no va a colapsar y no se va a tapar la fístula. Entonces, hay que poner un tubo pleural. Entonces, neumotórax, en la mayoría de los casos, es indicación. Hemoneumotórax, casi siempre es por causa de un trauma. Y en la mayoría de esos casos está asociado o a trauma penetrante o a múltiples fracturas costales. Indicación de tubo pleural. Hay que drenar esa sangre y hay que drenar el aire. Y el paciente siempre tiene clínica, siempre tiene dificultad respiratoria. Derrame pleural maligno en caso de pacientes con CA de pulmón, por ejemplo, cáncer de pulmón, suelen tener derrame pleural. Pacientes con metástasis a los pulmones suelen tener derrame pleural. Estos pacientes, cuando el líquido se acumula rápidamente, cuando el derrame se junta muy rápido, lo ideal es ponerle un drenaje pleural. ¿Sí? Lo ideal. Ahora, si el líquido se acumula de forma lenta, tarda semanas, 2 semanas, 1 semana y media, generalmente 2, y ahí no es indicativo de un tubo de drenaje. Se hace toracocentesía evacuadora, pero, como les digo, si se acumula rápidamente, ahí sí. Ya me tocó tener, por ejemplo, pacientes
con cáncer de pulmón que tenía su drenaje y tenía con una válvula. Entonces todos los días un familiar abría esa válvula y con jeringa drenaba el derrame porque se acumulaba rápidamente. Y después cerraba. Era una rutina. Y todos los días se tenía que estar drenando. Y ya me tocó tener pacientes con cáncer de pulmón también que el derrame pleural tarda más en acumularse, 2 semanas y media. Y entonces lo que se hace es hacerle su toracocentesis evacuadora cada 2 semanas o cuando empieza a presentar clínica de dificultad respiratoria. ¿Sí? Entonces son escenarios diferentes. En un escenario yo puedo ponerle un drenaje, en otro escenario no es necesario o no está indicado. ¿Sí? Es para que lleven en cuenta. Instilación de agentes quimioterapéuticos para hacer pleurodesis. Ustedes van a ver que hay pacientes que hacen neumotórax espontáneo. Tipo, por sí solo, viene por dificultad respiratoria, se le hace su radiografía, neumotórax. Le pones tubo, está ahí con 3-4 días su tubo, mejora, se le retira. Después de unos meses vuelve a venir por dificultad respiratoria, neumotórax otra vez. Generalmente son pacientes que tienen bullas, múltiples bullas, con secuelas de alguna patología infecciosa o fumadores, por ejemplo, paciente con enfisema. Entonces, a estos pacientes, ponerle tubo pleural nomás no suele ser el tratamiento definitivo. Generalmente lo que hacemos es llenar la cavidad pleural con una sustancia que lo que hace es irritar la pleura. ¿Para qué irritamos la pleura y le dejamos el tubo ahí? Para que la pleura, cuando se empiece a juntar la pleura parietal con la visceral, quede pegado. Entonces el paciente ya no tiene su espacio pleural. Una vez que yo retiro el tubo, el paciente queda pegada a la pleura. Eso se llama pleurodesis. ¿Para qué yo hago eso? Para que cuando se reviente una bulla no pase nada. El aire no va a tener a dónde ir y entonces queda sellado siempre. ¿Entienden? Es como tratamiento de neumotórax espontáneo. Entonces, también se usan esos casos. Derrames paraneumónicos o empiema. Paciente con neumonía complicada. No sé si ya les tocó ver en algún momento. Generalmente estos pacientes están en la sala de medicina interna, de clínica médica, para pacientes con una neumonía complicada que tiene derrame pleural. Y generalmente ese derrame pleural es pus. Cuando es pus estamos hablando de empiema. ¿Sí? Parece leche condensada. ¿Conocen la leche condensada, verdad? Sí. Parece leche condensada. Quilotórax, cuando generalmente hay lesión del conducto torácico. ¿Y el conducto torácico qué líquido tiene en su interior? Linfa. Linfa que viene ¿de dónde? Del aparato digestivo, entonces es quilo, ¿verdad? Alto contenido en lípido, alto contenido en grasa. A veces el paciente tiene su derrame pleural y viene un líquido medio rosado, blanquecino. Eso es linfa. Generalmente se lesiona en trauma y por iatrogenia, lesión en procedimientos quirúrgicos. También en el postoperatorio solemos utilizar. ¿Qué postoperatorio? Postoperatorio es una toracotomía, ¿sí? Cuando por algún motivo tenemos que hacer una incisión amplia en el tórax, ya sea para hacer una lobectomía, o sea, retirar un lóbulo pulmonar por cáncer, por ejemplo, o para poder tomar muestras de un tumor o resecar el tumor, o ya sea del pulmón o de la pared torácica interna, o también cuando hacemos cirugías cardíacas, que implica también abrir el tórax. Entonces, ese paciente necesita que se le dé un drenaje pleural. ¿Por qué? Porque fue sometido a una cirugía, puede sangrar, ¿verdad? Puede sangrar. También se abrió la cavidad, puede entrar aire, que va a formar su neumotórax ahí correspondiente. Entonces, yo tengo que dejar drenaje para que todo eso salga y no se acumule posterior a la cirugía. Y lesiones penetrantes toracoabdominales. Las lesiones toracoabdominales vendrían a ser las lesiones que se encuentran entre el nivel de las tetillas y el reborde, una línea que une
los rebordes costales. Toda esta área, si el paciente tiene una lesión por un trauma penetrante y tiene afectación torácica, es decir, pasó por la pared torácica y violó la pleura parietal, es tubo pleural. Tubo pleural. ¿Sí? Hasta demostrar que no tiene lesión. Acá podemos ver varios ejemplos. Esto es un neumotórax. Acá van a ver la imagen normal, ¿verdad? Yo les recomiendo que hagan el ejercicio de tratar de identificar todo lo que está pintado acá. Esto es la silueta cardíaca, ¿verdad? Y acá podemos ver el pulmón colapsado, ¿sí? ¿Cómo podemos ver acá? Acá podemos ver, ¿ven? El parénquima pulmonar, ¿sí? Y todo esto, este espacio donde yo no veo trabéculas, donde no veo el parénquima pulmonar, le corresponde al neumotórax. Esto, por ejemplo, es un neumotórax grado 2, ¿sí? Es un neumotórax grado 2, ya un porcentaje bastante importante está colapsado. Y otra cosa, ¿ven esta imagen que cae acá? Esta imagen radio opaca. ¿Qué les parece que es esta imagen radio opaca? ¿Qué? Una vía venosa central. Esta es una radiografía de control posterior a la colocación del catéter venoso central. ¿Qué quiere decir eso? Que durante el procedimiento se lesionó la cúpula pleural. Por eso la mayor parte del neumotórax está apical, hacia arriba. Por la lesión está acá. Entonces, esto es indicación de tubo pleural. Un tubo pleural perfectamente evitable, si es que se hacía bien el procedimiento, ¿verdad? O sea, un paciente que no necesitaba ese tratamiento, pero que ahora lo necesita. Entonces, sangre. Entonces, hemotórax. La mayoría de los hemotórax, no todos, pero la mayoría son de etiología traumática, ¿sí? Por un trauma. Y acá pueden ver, este es un tipo de frasco pleural que generalmente tenemos en el servicio, ¿verdad? Cuando tenemos de 2000 cc, ¿verdad? Que ustedes van a ver que tiene el frasco, que está, la tapa está conectada a un tubo, ¿verdad? Que ese tubo se continúa hacia abajo, ¿verdad? Este es el lugar, el tubo por el cual drena tanto el aire como el derrame pleural, ¿sí? Y ustedes van a ver que no todo esto es sangre, ¿sí? Esta ya es sangre mezclada con el suero. Nosotros cuando preparamos este frasco le ponemos suero acá para hacer un sistema de válvula, para que todo lo que salga pueda salir de la cavidad pleural y no vuelva a entrar más aire. Entonces, este tubo que ustedes ven acá, le vamos a mostrar acá en el frasco, tiene que su punta estar 2 centímetros por debajo de suero. ¿Ven? Esta punta. Esto es lo que va hasta abajo. O sea que cuando yo voy a preparar este frasco, tengo que poner suero acá. Y 2 centímetros de esta punta tiene que estar tapado. Entonces, para que eso ocurra en este frasco de 2000 cc, yo tengo que poner 500 cc de suero. Hay otros tamaños de frascos de 1000 cc. Entonces, al de 1000 cc le pongo 300 cc de suero. Al de 500 le pongo 200. ¿Entienden? Entonces, eso es algo que nosotros registramos y es algo que tenemos que saber para poder indicar, y es algo que tenemos que saber para poder cuantificar el débito. Porque si yo le pongo este frasco, le pongo el drenaje al paciente, y yo sé que acá había 500, y después de terminar mi fijación miro cuánto líquido hay acá y encuentro 700, ¿cuánto es suero y cuánto es sangre? 500 es de suero y 200 es de sangre. ¿Entienden? Por eso es que hay que saber cuánto le pusimos de base para poder saber cuánto drenó realmente. ¿Sí? Leche condensada. Eso es empiema. ¿Sí? Empiema, pus en la cavidad pleural, como complicación de una neumonía. ¿Sí? Esto no es un frasco, esto no es igual que esto. Esto es el frasco de un aspirador.
¿sí? Después van a ver el procedimiento que hice para poder juntar a él. Yo no tengo tanta paciencia. Yo cuando tiene mucho líquido le meto un aspirador y saco todo de uno. Algunos van a ver que ponen el tubo y dejan que vaya saliendo en 6, 7 días. Porque tardo. Yo aspiro. Ahora, se puede usar como procedimiento profiláctico. Se puede también. ¿En qué casos nosotros vamos a usar un drenaje pleural como profilaxis? Por ejemplo, imagínense que tenemos un paciente con antecedente de trauma, tiene múltiples fracturas costales, ¿verdad? O un trauma penetrante en región tóraco-abdominal. No tiene neumotórax, no tiene hemotórax, ¿verdad? Que puede pasar. Pero yo sé que tiene trauma en el tórax, porque tiene múltiples fracturas o tiene un trauma penetrante a ese nivel. Si yo veo que no tiene ni hemo ni neumo, no le voy a poner el tubo, no tengo por qué ponerlo. Pero este paciente tiene otra lesión. Supongamos que es una lesión abdominal y yo tengo que entrar a operarle. Antes de la cirugía, yo le tengo que poner tubo pleural del lado afectado, por más que no tiene ni hemotórax ni neumotórax. ¿Por qué? Porque para la cirugía yo le voy a tener que intubar y le voy a tener que oxigenar con la máquina de anestesia. Presión positiva. Esa presión positiva va a hacer que se desarrolle un neumotórax por las fracturas múltiples o por el trauma penetrante. Un neumotórax que capaz no se desarrolló de forma espontánea porque rápidamente se colapsó el espacio pleural, la cavidad pleural, pero que por la presión positiva se va a hacer evidente. ¿Y qué va a pasar con ese paciente? El neumotórax va a aumentar y va a evolucionar a un neumotórax a tensión, y eso le va a llevar a mi paciente a un shock obstructivo, y eso le va a llevar a mi paciente a que se muera. Entonces yo no puedo permitir que eso pase. Si yo sé que va a pasar, entonces yo tengo que evitar. Le pongo el tubo y después lo opero tranquilamente. El paciente va a desarrollar su neumotórax, pero el neumotórax ya va a estar siendo filtrado a su vez. A medida que se desarrolla va a ser filtrado ya. ¿Entienden? Entonces, en ese caso, por ejemplo, estamos hablando de una colocación profiláctica. ¿Sí? Paciente con tórax inestable. Tiene múltiples fracturas costales que forman un bolet costal. ¿Qué es lo que es un bolet costal? Son fracturas costales en dos segmentos, en dos o más costillas sucesivas. Es decir, la cuarta costilla tiene 2 fracturas, la quinta tiene 2 fracturas, la tercera tiene 2 fracturas, la sexta tiene 2 fracturas. Eso es un bolet costal. Eso muchas veces se traduce en un tórax inestable, donde el paciente tiene una respiración paradójica. Cuando inspira, en lugar de que se expanda toda la pared torácica, esa porción donde están fracturados se hunde la pared torácica. Y cuando exhala, que lo normal es que se retraiga del tórax, se expande esa porción. O sea, ocurre lo contrario. Eso se llama respiración paradójica o respiración paradojal, como quieran. Entonces, en estos pacientes no siempre se hace evidente al inicio, al ingreso, el neumotórax o el hemotórax, pero generalmente terminan desarrollando y se terminan complicando, y eso le lleva al paciente a que se canse, le decimos nosotros. ¿Por qué? Porque le cuesta respirar y se cansa de respirar. Entonces, para evitar eso, se le coloca el tubo pleural, porque nosotros sabemos que va a desarrollar su hemoneumo. Entonces le pones y ya le estás aplicando tratamiento a algo que se va a ir estableciendo de a poco. ¿Se entiende? Paciente portador de bullas o neumatocele que requieren de ventilación mecánica, es decir, requieren de cirugía. Yo tengo un paciente que fumó desde los 14 años, que yo le hice todo su estudio prequirúrgico y se quiere operar por litiasis vesicular. Se quiere operar por CVE o encima. Yo le tengo que intubar y hacerle toda su cirugía. Pero él tiene bullas. Sí, desde los 14 años venía destruyendo su pulmón.
Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo lo intube y le empiece a meter presión positiva? Las bullas pueden reventarse. Y eso va a desarrollar un neumotórax, que va a escalar a un neumotórax de tensión. Shock obstructivo, muerte. Entonces, para evitar eso, yo le tengo que explicar al paciente, mira, vos tenés esto en tu pulmón, yo le tengo que poner un tubo acá, porque eso se va a reventar. Una vez que terminamos la cirugía, vos vas a salir, vas a estar varios días haciendo tu fisioterapia respiratoria. Cuando se reexpanda todo el pulmón, se retira el tubo. ¿Entienden? En ese caso, también indicación profiláctica. Prof, no entendi essa parte do paciente com bolhas. ¿Sabes lo que son bullas en el pulmón? ¿No? Las bullas son, áreas enfisematosas, donde los alveolos están destruidos y la pared o el parénquima está muy adelgazado. Son como burbujas en el parénquima, que son muy débiles. ¿Sí? Es como... A ver, ¿cómo explicar? Es como... A ver, supongamos que esta sala es un alveolo. ¿Sí? Supongamos que yo agarro un martillo y me empieza a pegar a lo largo del tiempo la pared. Voy a ir gastando esto. ¿Sí? Y después va a quedar una parte muy fina. Así fino va a quedar la pared. Cualquier empujón que yo haga ahí, por dentro, o cualquier golpe que venga de afuera, ¿qué va a hacer? Va a hacer que se rompa la pared. ¿Sí? Entonces eso mismo pasa con el parénquima del pulmón. Los alveolos se destruyen porque el paciente fuma. Se empiezan a destruir, se empiezan a agrandar y quedan como burbujas, quedan como áreas debilitadas. Y a cualquier cosa que el paciente haga mucha presión para meter aire o reciba un golpe externo, hace que esa burbuja en el pulmón explote. Y eso hace que se libere aire hacia la cavidad pleural. ¿Se entiende? Contraindicaciones. Realmente no hay una contraindicación absoluta para la colocación de tubo pleural. No hay un caso donde yo le voy a decir, no, acá nunca se coloca tubo pleural. La única excepción a esto sería que el pulmón esté completamente adherido a la pared torácica, está pegado a la pared torácica. Pero eso nunca pasa. ¿Sí? Nunca pasa. Entonces no hay una contraindicación absoluta. Ahora, contraindicaciones relativas sí las hay. Y pasa muy frecuentemente. Y estos son los casos en los cuales nosotros tenemos que hacer un balance de si vale la pena correr el riesgo o no. ¿Aplicamos el tratamiento o hacemos un control evolutivo para, muy de cerca, un seguimiento de cerca al paciente, para ver si necesita realmente o no? ¿Y en qué casos? En pacientes con riesgo de sangrado. Y tenemos dos escenarios acá. Pacientes anticoagulados, que generalmente son pacientes ancianos mayormente, ¿verdad?, que reciben anticoagulación, o pacientes con algún trastorno de la coagulación. En estos pacientes yo tengo que pensar dos veces para poner un tubo pleural. No puedo yo alocarme y decir, no le voy a poner tubo, después le hago un corte y el paciente nunca deja de sangrar. Si tiene una alteración de la coagulación. Si un paciente anticoagulado, tengo que o darle el antídoto a su anticoagulante o esperar a que pase el efecto de su anticoagulante. Suspender el anticoagulante y esperar a que pase el efecto. En el caso de pacientes con trastorno de la coagulación, tratar el trastorno, ver que tenga una buena crisis sanguínea y después aplicar el tratamiento. Hoy en día es un problema cada vez más sobrellevable. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que antes teníamos solamente los tubos de grueso calibre, los de French más altos. Y eso implicaba que siempre teníamos que hacer una incisión para poder meter el tubo y siempre sangraba. Hoy en día ya tenemos drenajes pleurales mucho menos traumáticos. Es decir, que no causan mucho trauma y son más seguros para este tipo de pacientes en caso de que sea urgente la colocación. ¿Entienden? Entonces, cada vez está siendo
un menor problema es. Pero siempre hay que tener mucho cuidado en estos pacientes. En el servicio público, por ejemplo, no tenemos de otra más que colocar el tubo más grueso. No hay otro. Ahora, en el privado, obviamente, si el paciente paga, puede usar tubos cada vez más finos. ¿Sí? Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para poder colocar un tubo de drenaje pleural? Como les dije, es un procedimiento quirúrgico. Eso implica que yo tengo que tener todos los medios de asepsia y antisepsia, ya sea IOP solución, clorhexidina en solución, tengo que tener el campo estéril, chaleco estéril, gorro, tapaboca y como protección para mí las gafas de seguridad, ¿verdad? Yo ya vengo predefinido con mi gafa de seguridad, entonces yo siempre uso el mío nomás, ¿verdad? Pero van a ver que en los hospitales siempre hay las gafas de seguridad. Bisturí, jeringa con aguja, ¿verdad? Obviamente para poder instilar la lidocaína, ¿verdad? La anestesia, pinza de Kelly o pinza hemostática, ¿verdad? Yo creo que nadie le va a decir pásame la Kelly nunca, jamás en Paraguay, hemostática y punto. Curva, ojo con eso, tiene que ser curva. Tijeras, no le incluí la tijera porque yo imagino que todos saben acá lo que es una tijera, ¿verdad? A veces si no tenemos tijera usamos el bisturí nomás otra vez, es para cortar el hilo nomás luego. Hilo que para fines prácticos yo le puse hilos nomás. En el libro o en los libros ustedes van a encontrar hilo no reabsorbible, dice. Y sin embargo yo les pongo acá un Vicryl, que el Vicryl es absorbible. Ahora, ustedes van a darse cuenta que nosotros acá en nuestro medio usamos Vicryl, que es reabsorbible. ¿Pero por qué usamos Vicryl? No es porque a nosotros nos guste ser iatrogénicos nomás. Es que lo ideal para poder fijar un tubo pleural es usar hilo de algodón. Pero el hilo de algodón con aguja no viene en el ministerio. No tenemos. Tenemos solo el hilo de algodón que es sin aguja, que es para ligar. Que es lo más parecido al algodón y más o menos parecido al Vicryl. Ahora me van a decir, pero ese es absorbible, se va a deteriorar, se va a degradar todo y después se va a soltar. Lo ideal es que un paciente tenga su tubo pleural 3 a 5 días. Y el Vicryl se absorbe en ¿cuánto? 120 días. No hay mucha diferencia. ¿Entienden? Ahora, y van a decir, ¿y la nylon? El libro dice que podemos usar nylon, pero realmente no fija muy bien el nylon, porque el nylon suele ser monofilamento, entonces se desliza mucho el tubo. ¿Sí? Porta agujas para poder manipular mi aguja de mi hilo y el kit del tubo pleural que ustedes van a ver que viene con el tubo de drenaje pleural que va a ir dentro de la cavidad pleural y va a venir con un frasco, que de frasco tenemos de varios tipos y el tubo también tenemos de varias medidas, de varios French. ¿Sí? El calibre se mide en French. Estos son los tubos de drenaje pleural. ¿Sí? Van a ver que hay desde lo más grueso, que es de 36 French, hasta los más finos, que vienen hasta 14 French hoy en día. Anteriormente venían hasta 16, ahora ya vienen los de 14 French, son los que se pueden usar por técnica de Seldinger, o sea, por punción se coloca. Es mucho menos traumático. Sí. Indistintamente. Hay una sola contraindicación para no usar lidocaína con epinefrina. En las extremidades, los extremos del cuerpo, los dedos, la nariz, la oreja, el pene. Básicamente porque puede necrosar, ¿verdad? Después puede usar indistintamente en el resto del cuerpo con o sin. Indistintamente. Bueno. El tubo de drenaje, ustedes van a ver que tienen dos extremos diferentes. ¿Sí? Diferentes. Un extremo, el cual va a tener la punta roma, la punta atraumática,
y múltiples fenestras. Generalmente suelen traer 4 fenestras, 4 a 6 fenestras, depende de la marca. Y el otro extremo cortado en bisel sin fenestras. El extremo que va dentro de la cavidad pleural es el extremo con fenestras. ¿Por qué se hacen estas fenestras? Para poder aumentar la superficie de absorción y para evitar las obstrucciones. Porque si yo pongo el tubo y tiene solo este orificio, fácilmente se puede obstruir. Pero si tiene varios orificios que dan hacia la luz del tubo, es obviamente más difícil que se obstruya. ¿Entienden? Entonces, este extremo fenestrado es el que va a ir a la cavidad. Este extremo que está cortado en bisel está diseñado de esta forma para que sea mucho más fácil de acoplar a este kit que ven acá, al drenaje, al frasco y con su respectivo drenaje. Como les dije, van a encontrar variedad, desde lo más grueso hasta lo más fino. En cuanto a los frascos colectores, también van a encontrar mucha variedad. Lo más común son estos, ¿sí? Estos frascos son los más comunes. Hoy día vienen todos de plástico. Antes venían de vidrio. Y en algunos casos podían llegar a explotar. Se dejó de hacer. Estos de plástico no explotan. Pueden colapsar, pero nunca explotar. Y vienen de distintos tamaños. Este que tenemos acá es de 2000, que es este que tenemos acá. 2000 cc. Este es de 1000 cc, este es de 500. Hasta 250 viene, el más chiquito. Estos de 1000 y 2000 son para utilizar generalmente en adultos, ¿sí? Los de 1000 solemos usar más bien para neumotórax. Los de 2000 ya cuando el paciente tiene derrame pleural. Los de 500 son más bien de uso pediátrico, ¿sí? Y como les dije, estos frascos requieren de que yo cargue una base líquida para que me haga de válvula. Es decir, en este de 2000 yo tengo que cargar suero para que cubra la punta 2 centímetros y generalmente son 500 cc. En estos 300, en estos 200. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué yo le cargo líquido? Para que cuando venga por acá el débito de mi tubo, que puede ser aire o puede ser líquido, sobre todo si es aire, va a salir por la punta acá, va a burbujear esto y no va a entrar más aire ni líquido hacia adentro de la cavidad pleural. Entonces yo estoy haciendo un drenaje unidireccional, está sirviendo de válvula. Y van a decir, ¿a dónde se va todo el aire que está saliendo? ¿Se acumula acá? ¿Explota? No. Para eso tiene este escape. La tapa tiene otra vez un agujero acá, como una chimenea, para que salga el aire por acá. El líquido se va a quedar acá acumulado. El aire va a salir por acá. Y siempre tenemos que saber cuánto tenemos de base, porque si esto va aumentando, si yo sé que tiene 500 de base y acá tengo 1200 y hago la resta, ¿cuánto quiere decir que drenó mi tubo? 700, ¿verdad? Sí, 1200. ¿Entienden? Y lo mismo acá, va a variar. Ahora, tenemos este sistema un poco más cheto, ¿verdad? Le decimos nosotros en español. Nutella, creo que le dicen ustedes en portugués, ¿verdad? Este es para la gente con plata. Este que ven acá se llama Pleurevac. El Pleurevac es un sistema de sellado mucho más eficiente que esto y que equivale a 3 frascos de esto. Porque cuando nosotros queremos poner estos frascos en aspiración continua, tenemos que unir 2 o 3 frascos para que me genere el sistema para poder hacer la aspiración continua. Pero sin embargo, si yo tengo este sistema, yo no necesito los 3 frascos porque acá ya están los 3 frascos. Otra cosa, yo no necesito ponerle 500 o 300 o 200 de base con suero. Simplemente le tengo que cargar un poco de suero acá para que llegue a los 2 centímetros. Y ese ya es la válvula.
Esto yo tengo que vaciar cada 24 horas. ¿Verdad? Tengo que vaciar cada 24 horas si no se me va a llenar. Esto, ustedes van a ver que tiene una capacidad hasta 2500 cc. Con la diferencia que yo no le puse una base acá, o sea que desde acá hasta acá hay 2500. O sea que esto yo no necesito vaciar, simplemente cada día voy marcando hasta dónde llegó. Hoy llegó hasta acá, mañana llega hasta acá, después llega hasta acá, hasta que el paciente requiere de que se retire. Entonces esto no se cambia, esto sí se va cambiando, se va a vaciar y se vuelve a renovar la base. En esto no, ¿sí? Y este es mucho más eficiente para poner en aspiración. A veces tenemos en el público, a veces no, es sumamente caro. Imagínense que este, que es bastante artesanal, está casi 400.000. Este no quiero ni saber cuánto. Hoy día, como les dije, ya tenemos disponible para hoy, pero de forma privada, el que quiere comprar, compra. Este tipo de sistema, estos tipos de tubos que tienen como una vía venosa central para colocarse por técnica de Seldinger, ¿sí? Entonces es menos traumático y también al momento de retirar la cicatriz que le queda al paciente es mínima, porque no es lo mismo que te vayan a poner con una aguja y con unos dilatadores que no tienen ni 1 centímetro, un tubo bien finito que es este, a que te hagan un corte y empiecen a abrir y después ponerte el tubo y atar fuerte para que no se mueva, ¿entienden? Entonces es menos traumático, al final al retirar queda más estético, pero así también es caro, ¿sí? Este kit creo que está ya por los 1.200.000, 1.200.000. Hoy día en el primer mundo, o sea cualquier parte que no sea Sudamérica, existe este sistema, el Toravent, ¿sí? De hecho que esto es un sistema patentado por esta empresa que es Uresil, que el Toravent es un sistema ya portátil. Es para neumotórax solo, no sirve para derrame pleural. Se coloca en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, y tiene un adhesivo, o sea, se adhiere a la pared torácica. Y tiene un sistema de válvula que permite que el aire salga cuando hay cambio de presión y se cierre para evitar que entre más aire. Entonces, acá en Paraguay ustedes le van a ver por los pasillos ya de clínica quirúrgica al paciente con su tubo paseándose por el pasillo, ¿verdad? Así hacen con su tubo. En otros países como en Estados Unidos ustedes le van a ver al paciente paseándose con su bata quirúrgica y no se ve su drenaje. Tiene drenaje, funciona, cumple la misma función, pero no molesta. Y después es más estético, la cicatriz es un puntito. Y nosotros en Paraguay, mientras tanto, ¿qué hacemos? Colectores de fabricación casera. Porque nosotros no tenemos muchas veces tubos de drenaje pleural o no tenemos los colectores, pero sí tenemos los tubos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los volvemos artesanos, ¿verdad? Ya tenemos que fabricar nuestro frasco. Este frasco es lo mismo que este, hecho con un frasco de suero y con K66, dos cosas, hermanita: suero y un K66 y bisturí. Entonces también tiene nuestro escape, un tubito para escape como una chimenea, y también tiene nuestro tubo colector que va a ir hasta la base y le ponemos suero fisiológico de base para hacer nuestro sistema de válvula. Funciona. Bien hecho, funciona. Estos dos y sacan Pedro Juan. Son artesanía local. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros el procedimiento? ¿Cuál es la técnica que uno tiene que seguir para hacer el procedimiento? Ustedes van a ver que en los libros van a encontrar que dice paciente en posición de cúbito dorsal o semisentado. Si el paciente tolera estar acostado, es espectacular. A muchos cirujanos les es más cómodo. Pero, ¿qué pasa? El paciente que tiene un neumotórax grado 2 o que tiene un derrame pleural importante no tolera el
porque se acuesta y siente que le aprieta el pecho. Entonces muchas veces no podemos ponerle en esa posición y le es más cómodo estar en posición semisentado. Indistintamente se puede usar. Ahora, un requisito es que el miembro superior del lado afectado tiene que estar en abducción, ¿sí? Idealmente por detrás de la cabeza. ¿Para qué? Para poder abrir lo más posible el espacio intercostal, los espacios intercostales. Ahora, ¿y dónde voy a poner el tubo pleural? Nosotros tenemos un triángulo de seguridad donde nosotros sabemos que si hacemos el procedimiento en ese lugar, yo no voy a estar lesionando ningún vaso u órgano vital y tampoco voy a causar lesiones musculares. Es este triángulo de seguridad. Por delante tenemos como límite el borde inferior del pectoral mayor, por detrás el borde anterior del dorsal ancho y por debajo vamos a tener como límite el pezón en pacientes masculinos delgados. ¿Por qué le hago la aclaración en pacientes masculinos y delgados? Porque en pacientes masculinos obesos o mujeres el pezón varía de altura. Entonces yo no puedo utilizar el pezón como límite. Entonces, ¿cuál va a ser mi límite más preciso? El quinto espacio intercostal. Ese es mi triángulo de seguridad. Ahí yo no voy a lesionar nada. ¿Sí? Ahora, ¿a qué nivel en ese triángulo voy a hacer la incisión y la colocación? En algunos libros van a encontrar que dice a nivel de la línea axilar anterior, en el quinto o sexto espacio intercostal. En otros libros van a encontrar que dice a nivel de la línea axilar media, en el quinto o sexto espacio intercostal. Realmente lo ideal es que se coloque entre la línea axilar media y la anterior, en medio de ellos, en el quinto o sexto espacio intercostal. Idealmente en el quinto, porque si nos vamos muy abajo, podemos lesionar el diafragma y podemos lesionar, atravesar el diafragma y colocar el tubo en la cavidad abdominal, o podemos lesionar la base pulmonar. ¿Entienden? Entonces idealmente es el quinto espacio. Como les dije, es un procedimiento estéril. Tenemos que tomar todas las medidas de asepsia, antisepsia, pintar nuestro campo quirúrgico, colocar compresas estériles, dejar visible el área en el cual nosotros vamos a trabajar. Y una vez que hacemos todo eso, procedemos a la anestesia. ¿Cómo se hace la anestesia en estos pacientes? Primeramente, se hace una punción subcutánea a nivel de la costilla subyacente al espacio donde nosotros vamos a colocar el tubo. ¿Qué quiere decir eso? Que si este es el quinto espacio y yo acá voy a colocar mi tubo, esta es la sexta costilla, esta es la quinta. A nivel de la sexta voy a hacer un abón. ¿Por qué? Porque a nivel de la sexta costilla yo voy a hacer mi incisión. Yo tengo que hacer mi incisión un poco por debajo de donde yo voy a meter el tubo. ¿Por qué? Porque la idea es que el tubo quede con una dirección ascendente. Entonces, si la incisión está más baja y el orificio por donde entra la cavidad pleural está más alto, el tubo, indistintamente de cómo coloque, yo voy a poner mirando hacia arriba. ¿Entienden? Entonces, primero un abón a este nivel y después voy entrando capa por capa en la pared torácica para poder ir anestesiando todas las capas. La mayoría van a ver que lo hacen con 10 cc de lidocaína, que generalmente suele ser suficiente. Yo le suelo poner a los pacientes 20 cc. No me gusta tanto que griten. Entonces es un procedimiento que, si bien no duele, si se pone bien la anestesia, se siente. ¿Sí? Uno siente que se está separando los músculos. Entonces, lo mejor es 20 cc, el paciente tranquilo, el cirujano tranquilo. Si veo que el paciente es muy ansioso, fentanilo. De verdad, en serio. Yo suelo ponerle fentanilo. Entonces el paciente, sí, tranqui. Anestésico. Y así, ¿verdad? Ahora, al momento de
que nosotros avanzamos, vamos avanzando capa por capa. Cada vez que avanzamos tenemos que avanzar con la jeringa en aspiración. ¿Por qué? Porque mientras yo entre en aspiración, si yo siento presión negativa, o sea, si no viene nada, quiere decir que yo estoy todavía en pared. Y si yo entro y empieza a venir líquido o aire, quiere decir que yo ya pasé toda la pared. Ya no me sirve más avanzar, tengo que volver a retroceder para seguir instilando mi anestesia. ¿Se entiende? Bueno, una vez que hacemos toda la instilación, toda la anestesia, sigue la incisión, ¿verdad? Incisión, dijimos, idealmente a nivel de la costilla subyacente al espacio donde nosotros vamos a colocar el tubo, ¿verdad? Entonces, la incisión a nivel de la sexta costilla, si voy a poner en el quinto espacio, ¿verdad? Acá pueden ver, ahí entre mi mano está el bisturí, ¿verdad? La mayoría de las veces no tenemos el mango, entonces se usa la hoja así nomás. Siempre, cuando van a hacer este procedimiento, para los que quieran hacer, ¿verdad?, tienen que usar su dedo como guía. ¿Sí? Muchas veces los cirujanos no podemos ver todo lo que hacemos y nuestros ojos son nuestros dedos, lo que sentimos. Entonces, una vez que se hace la incisión, se palpa. Acá está la costilla subyacente, costilla suprayacente, este es el espacio. Entonces, puedo continuar. Ahora, ¿dónde yo voy a hacer mi divulsión? Voy a hacer siguiendo el borde superior de la costilla subyacente. ¿Por qué? Porque acá yo no tengo riesgo de lesionar nada si yo sigo el borde superior de la costilla subyacente en el espacio intercostal. Porque si yo trabajo a nivel del borde inferior de la costilla suprayacente, ¿qué va a ocurrir? Voy a lesionar el paquete vasculonervioso intercostal. Y eso me va a llevar a complicaciones del procedimiento. Complicaciones que solo se dan cuando uno hace una mala técnica, o sea, iatrogenia. Entonces, si yo hago bien el procedimiento, yo no tengo por qué lesionar nada, yo no tengo por qué tener complicaciones. Entonces, acuérdense, siempre se trabaja siguiendo el borde superior de la costilla subyacente, ¿sí? Bien lejos de la costilla, del borde inferior de la costilla suprayacente. Ahora, acá yo siempre le digo a los residentes acá, le decía a mis residentes cuando estaba en la residencia, hay que ser bien seguros al momento de hacer la divulsión. Hay que meter lo más que se pueda la hemostática y abrir, no hacer de a poquito así. Hay gente que empieza a hacer de a poquito y nunca avanza. Tardan en avanzar, pasa el efecto de la anestesia al paciente y le empieza a doler. Y le genera ansiedad al paciente, porque la mayoría de las veces el paciente está despierto. Entonces, tienen que meter entre las fibras musculares la punta de la hemostática y separar. Yo siempre le digo, tienen que escuchar como si fuera que están abriendo una puerta que no está bien aceitada, porque se escucha el músculo, hace un el músculo cuando se separa, chilla, ¿sí? Y con 2, 3 divulsiones ya se tiene que separar todos esos músculos, ¿sí? Tiene que ser rápido. Y si tienen duda de lo que están haciendo, meten el dedo, estoy avanzando. Divulsión, estoy avanzando, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta llegar a la pleura parietal. ¿Cómo yo voy a saber cuando ya estoy en la pleura parietal? Meto el dedo y siento como si fuera que estoy tocando un globo, ¿sí? Un globo de cumpleaños y todo eso. ¿Cómo se decía globo en portugués? Balón. Balón. ¿Y cómo se dice balón en portugués? La pelota. ¿Balón también? No. Bola. ¿Y cómo se dice la bola entonces en portugués? Bueno, entonces van a sentir como si fuera que están tocando un balón, ¿verdad? Y ahí tienen dos opciones. Se hace la pleurotomía, que se puede hacer pleurotomía digital, que es cuando se perfora la pleura con el dedo, que eso es fácil de perforar con el dedo, o se puede hacer la pleurotomía instrumental, con la misma hemostática. Lo que se recomienda cuando uno está aprendiendo a hacer el procedimiento es hacer pleurotomía digital, porque uno no controla todavía su fuerza y si es que
mete demasiado la hemostática, puede lesionar el pulmón. Ahí si ya tenés la experiencia suficiente, puedes hacer pleurotomía instrumental sin problema, sin ningún problema. Claro, no hay mucha diferencia. Pero, sí o sí, lo que nosotros tenemos que hacer una vez que se hace la pleurotomía es meter todo el dedo y ampliar todo ese trayecto que nosotros estuvimos divulsionando. ¿Para qué? Para poder meter con facilidad el drenaje. ¿Sí? Acá pueden ver, esto es la pleurotomía digital. Acá se hizo pleurotomía instrumental con la misma hemostática, se perforó la pleura parietal y ahí pueden ver cómo ya empieza a ordeñarse el paciente, ¿verdad? Y después se mete el dedo para ampliar todo el trayecto por donde se va a meter el tubo de drenaje pleural. Después se procede a colocar el drenaje pleural, el tubo de drenaje. El tubo de drenaje nosotros vamos a ver que se coloca con una hemostática curva también. Es decir, yo tengo que introducir a la cavidad con la hemostática curva como guía, porque este tubo es flexible y yo tengo que dirigir mi tubo con una dirección ascendente, idealmente siguiendo la pared torácica. Ustedes van a ver que en los libros más antiguos van a leer que dice que si es neumotórax, tiene que ponerse el tubo con una dirección ascendente porque el aire se junta arriba. Si es derrame pleural, tiene que ser hacia abajo, horizontal, porque el líquido se junta hacia abajo. Eso está desfasado, ya no es más así. La cavidad pleural es una cavidad que hace vacío y todo el fluido que se encuentra en su interior va a centrifugar hasta encontrar una salida. Entonces lo ideal es colocarlo siempre en una dirección ascendente, porque cuando ese fluido centrifugue siempre se va a dirigir hacia arriba, va a hacer esto y va a terminar saliendo. Ya no se pone más hacia abajo, porque si ponemos hacia abajo corremos el riesgo de lesionar el diafragma, y si coloco hacia arriba no voy a lesionar nada. ¿Entienden? Entonces eso está desfasado, ya no se hace más así. Es hacia arriba siempre siguiendo la pared. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logro eso? Direccionándolo con mi hemostática. Primero meto a la cavidad pleural y una vez que yo siento ya que estoy adentro, cambio de dirección, dirijo la hemostática hacia arriba pegada a la pared y meto más. ¿Sí? Es bastante molesto para el paciente si se hace lento, pero si se hace con buena técnica y relativamente rápido, es una molestia que pasa rápido. Y una vez que yo dirijo hacia arriba, abro la hemostática y empiezo a meter el tubo, ¿sí? Hasta mi marca, porque generalmente marcamos hasta dónde vamos a meter. Y como yo sé hasta dónde tengo que meter el tubo en un paciente, y eso es paciente dependiente. No es lo mismo ponerle un drenaje pleural, por ejemplo, o sea, ponerme a mí, que ponerle, por ejemplo, acá a la compañera. Tenemos tejido celular diferente que ponerle a un paciente que sea mucho más obeso, o que ponerle a un paciente que sea alto, un paciente que sea bajo. Entonces, ustedes van a encontrar distintas guías. En algunas guías dice 4 centímetros después de la última fenestra, en otro dice 4 dedos después de la última fenestra. Eso de 4 dedos es sumamente arbitrario, porque yo puedo tener 4 dedos y es todo esto, y ahí la compañera pone 4 dedos y es mucho menos, ¿entienden? Entonces nosotros tenemos que evaluar a ojímetro más o menos hasta dónde va a entrar todo, dependiendo del tejido celular subcutáneo que tenga el paciente. Lo importante es tener la certeza de que las fenestras todas queden dentro de la cavidad. No puede quedar fenestra fuera, porque si queda fenestra fuera, el aire de la cavidad pleural va a filtrar al tejido celular subcutáneo y el paciente va a desarrollar un enfisema subcutáneo y se va a empezar a inflar como un saco. ¿Entienden? Entonces, lo ideal es hacerlo paciente dependiente. Paciente con menor cantidad de tejido, más o menos los 4 centímetros, ¿verdad? 3 dedos, 4 centímetros más o menos. Ahora, pacientes más obesos, se mete más. Y después eso lo confirmamos con la radiografía, ¿verdad? Y por último se fija, ¿verdad?
se fija la piel. Para eso necesitamos el hilo, ¿verdad? Que idealmente dijimos que es algodón 1, pero como nunca hay, generalmente nosotros usamos Vicryl. Ahora, hay distintas técnicas para fijar el tubo, ¿verdad? Algunos usan un hilo, otros usan 2 hilos, ¿verdad? La técnica más común es hacerlo con 2 hilos, o sea, 2 puntos separados, y después se hace nudo cirujano por el tubo pleural para que eso no se deslice, ¿verdad? Eso es lo ideal. Y queda fijado la piel de esta manera, ¿sí? Idealmente, para que eso no se deslice, para que no se arranque el paciente, ¿sí? Explicado así, la técnica parece que es un procedimiento largo. Realmente es un procedimiento sumamente corto y rápido. Y por último pedimos nuestra imagen de control para poder corroborar que el tubo está bien colocado, que tomó una dirección ascendente y que no hay fenestras afuera, ¿sí? Ustedes van a ver que el tubo se ve radio opaco, ¿verdad? Esas líneas azules que tienen, a veces rojas, eso es la parte radio opaca para que nosotros podamos hacer nuestro control. Para que vean todo el procedimiento, este es el paciente que estamos viendo. Ahí el paciente ya está anestesiado, ya todo con el campo, ¿verdad? Se hace la incisión. La incisión se hace en dirección paralela a la costilla. Ahí con el dedo nos ubicamos, ¿verdad? Encontramos el espacio, encontramos las costillas y con la hemostática curva se empieza a divulsionar. 1, 2, 3 divulsiones ahí. Empieza a abrir el tejido celular subcutáneo, músculo y se controla si estamos bien. Si estamos bien, seguimos. Se va entrando cada vez más en profundidad hasta que alcancemos la pleura parietal y se proceda a la pleurotomía, que en este caso van a ver pleurotomía instrumental. Ahí entró, ¿verdad? Y empieza a salir. Paciente con una neumonía complicada, tenía empiema. Este es un paso adicional que yo suelo hacer en estos pacientes. Como les dije, yo no tengo tanta paciencia para esperar a que drene en 5 o 6 días. Entonces yo le meto el aspirador y aspiro yo. Entonces, después el resto que quedó ahí va a salir por el drenaje y el neumotórax. Pero esta paciente después tiene que someterse a cirugía, hay que hacerle un toilet, el empiema es indicación de toilet. O sea, hay que entrar a lavar la cavidad, o si no la paciente no va a superar su cuadro infeccioso. Ahí van a ver. El procedimiento realmente, si no fuese por esto, iba a durar 2 minutos. Pero como se aspiró, entonces duró unos 4 minutos, casi 5 minutos. Para que vean, no es un procedimiento largo, es sumamente rápido, ¿verdad? Dependiendo de la experiencia también que uno tenga. Es una paciente indígena con una neumonía complicada. Obviamente está anestesiada, fenta. Por eso no me quiso pegar ni nada, ¿sabes? Ahí ya está saliendo casi todo, ¿verdad? Ahí ya ven que viene con un poco de sangre. Ya casi no viene en pie, muy poco. ¿Ven? Ahí ya no viene nada, viene aire. Y ahí abrir un poquito más el camino para poder poner el tubo pleural, ¿verdad? Que acá ya está preparado el tubo de drenaje pleural. ¿Ven? Ahí ya está con la hemostática. Van a ver que la hemostática y el tubo están, sus puntas se encuentran, se mete en la cavidad, se empuja con la hemostática para guiar, se abre la hemostática y se empieza a empujar el tubo hasta la marca. Este tubo ya tiene marcado con el hilo. Ya previamente le puse el hilo, entonces yo ya sé hasta dónde meter y después se procede a fijar. ¿Ven? Ahí está, ya está atado el tubo. Entonces se fija la pared torácica. ¿Sí? Y ahí van a ver todo lo que se aspira. Pus, ¿verdad? Empiema. Y ahí se procede a la fijación a la piel, ¿verdad? Muchas veces si tenemos a alguien que nos ayude podemos pedirle que sostenga el tubo para que no salga, ¿verdad? O no se mueva y quede acostado de nosotros, ¿verdad?
Y sobre todo si hay pacientes que son poco colaboradores, ¿verdad? Se suele pedir que se le ataje al paciente, se le ataje el tubo. Y ahí ya es simplemente hacer nudo. Nudo cirujano, nudo simple, el nudo que le salga. No importa, Isso. con tal de que quede bien atado. Isso então é só cirujanos, né? Que podem ser. El nudo se llama cirujano, pero puede un No, emergentólogo. todo el O procedimento que ele quer saber. Es un procedimiento quirúrgico. Puede, pero hacen un emergentólogo, hacen. Interno. Hay internistas que hacen, hay Ay. pediatras que Ah, hacen. internista. Não fica É. propício Ah, Como? a tá. pegar uma infecção? ¿Qué? A pegar uma infecção, propício a pegar uma infecção? Al colocar, É, si es que no depois tenemos. que deixa, No entendí. depois que deixa o tubo, Ajá. aí não é propício a pegar uma infecção, não fica exposto à infecção, Por eso el procedimiento es estéril. bactéria. Por eso es un procedimiento estéril. Todo está estéril. Sim, depois deixa. É Não está estéril. estéreo ¿Entendés? daquele jeito. Para tratar de evitar lo más posible tomar una infección. Esa paciente ya está infectada. Pero lo ideal es hacer todo con los cuidados necesarios para que no se infecte. Pero ahí vamos, ahí es donde vemos las complicaciones. Sí pueden presentarse complicaciones infecciosas. Infección de la herida, puede presentarse neumonía, empiema. Pero hay pacientes que no sean esta paciente, que ella ya tiene su empiema. Esa ya no es mi culpa. ¿Sí? Ahora, otras complicaciones, hemorragias, que la hemorragia puede ser externa o puede ser una hemorragia interna causando un hemotórax, ¿verdad? Si es que lesionamos el paquete vasculonervioso, ustedes van a decir, pero son vasos muy pequeños. Ustedes no saben lo que sangran esos desgraciados, pero sangran muchísimo. Si se lesionan los vasos intercostales, sangran muchísimo, causan hemotórax masivo. Perforación de órganos, se puede perforar el pulmón, el corazón, el diafragma, órganos abdominales. Perforación de estructuras vasculares, se puede perforar la aorta, subclavia, así que sea muy arriba. Neuralgia intercostal, si se lesiona los nervios intercostales. Ustedes no saben lo que duele. Encima un dolor neuropático, duele, pero vos no sabés cómo lo que te duele, es intenso, es molesto, le tomas los analgésicos y no pasa porque el dolor neuropático no es sensible a todos los analgésicos. Enfisema subcutáneo, si es que las fenestras quedan afuera. Edema pulmonar o una reexpansión, si se expande muy rápidamente, también puede causar edema. Y las infecciones, la que ya dijimos. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que controlar cuando ustedes están en el servicio de cirugía y tienen un paciente con un drenaje pleural como este, por ejemplo? La oscilación, el burbujeo y el débito. Eso yo tengo que controlar del frasco. Ustedes van a escuchar que yo le hablo ahí al paciente, ¿verdad? ¿Qué es lo que le estoy pidiendo? Que tosa, ¿verdad? Cada esto. Y con cada tos van a ver que sube un poco de mi base, eso se llama oscilación. Y también cada vez que hace un esfuerzo, ¿qué ocurre? Burbujea. ¿Por qué está burbujeando? Porque está saliendo aire. Y también controlar el débito. Ahora, ¿por qué oscila? ¿Por qué vemos nosotros este movimiento de la base? Porque por los cambios de presión hace presión negativa y succiona, pero no tiene la fuerza suficiente como para llevar mi base hasta el pulmón. ¿Sí? Generalmente sube un poco por encima de la tapa, pero no suele hacer una columna muy alta, 5 centímetros como mucho. Eso ocurre porque hay todavía existe todavía un espacio pleural sin rellenar, o sea, hay todavía neumotórax o hemotórax. ¿Sí? El burbujeo, ¿por qué hay burbujeo? Porque hay pérdida aérea, ya sea del bronquio o del parénquima hacia la cavidad pleural. Y ese burbujeo puede ir cediendo de a poco, ¿verdad? Si es que hay un buen débito del neumotórax, o puede ser continuo, si es que no se está resolviendo el neumotórax. Y en cuanto al débito, nosotros tenemos que cuantificar cuánto débito
y tenemos que también certificar qué tipo de débito tuvo. Ahora, ustedes para poder cuantificar, ¿qué van a hacer? Van a restar la base del total que hay en el frasco, como ya les había dicho. Y el tipo puede ser un transudado, un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis, lupus, síndrome nefrítico. No, lupus suele ser exudado. El exudado, tipo paraneumónico, lupus o empiema, ¿verdad? También puede ser sangre en los hemotórax o kilo en los kilotórax, ¿verdad? Por ruptura del conducto torácico. Ahora, ¿cuándo vamos a retirarle al paciente el tubo pleural? Depende. Depende de por qué se le puso. ¿Se le puso por neumotórax o se le puso por un derrame pleural? Si se le puso por neumotórax, generalmente cuando cede el burbujeo, cuando ya no hay burbujeo y cuando el pulmón esté completamente reexpandido. ¿Cómo yo voy a saber cuando el pulmón está completamente reexpandido? Le puedo ocultar al paciente y tiene murmullo vesicular iguales a ambos lados. Le puedo hacer una radiografía de tórax de control con el tubo pinzado y el pulmón tiene que estar totalmente expandido. Y entonces ahí yo le puedo retirar al paciente. Ahora, la oscilación no suele ser un parámetro que nosotros llevamos en cuenta. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya se haya expandido todo el pulmón, siempre va a haber una cierta oscilación, pero muy pequeñita por los cambios de presión. Pero nunca va a alcanzar hasta la tapa del frasco. Y el tubo de lesión al pulmón, no necesita nada. ¿Cómo así? Cuando el pulmón se repone todo, el tubo se queda por la pared. Se queda por la pared. Se queda por la pared y la punta es Roma. Por eso nunca tienen que cortar la punta del tubo. Ustedes van a ver que hay mucha gente que le va a decir, hay que cortar la punta porque el paciente es muy pequeño. O hay que cortar la punta porque o si no va a quedar muy adentro. Y eso no se hace. Yo tenía un jefe que decía que un grupo de personas estudió tanto para diseñar ese tubo, para que vos vengas y cortes la punta. Años estudiando el tubo y vos venís y cortas. No se hace. Porque por algo está diseñado de esa forma. Y la punta es Roma por algo, para no lesionar el parénquima. El parénquima pulmonar es sumamente sensible. Se lacera con cualquier cosa. Es como una esponja. Y si yo corto, ahí sí corro el riesgo de lacerar. Pero si yo no corto, no. Muy difícilmente. Bueno. Y cuando hay derrame, ¿qué criterio yo voy a tener para poder retirar mi drenaje? Un débito menor a 200 cc en 24 horas. Hay algunos libros que ya dicen hoy día menos a 150 cc, eso es indistintamente, ¿verdad? Tiene que ser menos de 200 en 24 horas. El débito, si es que sigue teniendo débito líquido, tiene que ser un líquido seroso. Ya no tiene que ser sangre si se puso por hemotórax, ya no tiene que ser kilos si se puso por kilotórax, ya no tiene que ser pus si se puso por empiema. Tiene que ser un líquido seroso. Ahora, ¿y por qué sigue viniendo un líquido seroso? Y esa ya es una respuesta inflamatoria ya del tejido. O sea, ya estuvo tanto tiempo el tubo que ya está inflamando otra vez. Entonces hay que quitarlo. ¿Sí? Pulmón reexpandido, lo mismo que acá. Se le oculta, buena ventilación, se le hace una radiografía de control y mejoría clínica del paciente. Con estos criterios, le retiro el tubo al paciente. ¿Sí? Eso. Es básicamente. Ahora, para que puedan ver. Esto es algo que ustedes tienen que aprender a hacer. ¿Hay alguien que quiera hacer cirugía acá? Nadie quiere ser cirujano acá. Uno solo. El resto le gusta la plata. Al resto le gusta la plata. El que quiere ser cirujano va a sufrir. Bueno. El drenaje del líquido sí. La reexpansión va a depender de la fisioterapia respiratoria.
va a drenar más rápido. Pero el neumotórax que va a quedar siempre va a ser dependiendo de la fisioterapia del paciente. Bueno, estos procedimientos son procedimientos que tienen que aprender, sobre todo los que quieran hacer después cirugía o emergentología o alguna rama de la medicina que haga estos procedimientos. Tienen que saber, ¿verdad? Es mejor irse a la residencia sabiendo ya hacer Sí. que irte sin saber hacer, ¿verdad? Porque se sufre más cuando uno no sabe. Entonces, tienen que ser cara dura. Ustedes ya están ya más o menos en un semestre que ya saben qué quieren hacer de su vida. Entonces, vayan practicando ya. Yo, por ejemplo, mi primer tubo pleural puse cuando estaba cuarto año. Pues, cuarto año nosotros teníamos ya práctica de cirugía. Me costó carísimo el asado que tuve que pagarle al cirujano por haberme dado. Pero ya hice un tubo pleural. Y después tuve la suerte de que cuando era interno, tuve la suerte de que vino el COVID y todo el mundo tenía neumotórax, entonces tubo pleural, yo quiero. Entonces, durante el internado puse bastante. Entonces, cuando yo me fui a la residencia, yo ya sabía poner tubo pleural. Entonces, nunca me retaron por eso, ¿no? Entonces, tienes que aprender a hacer. Son cosas que tienes que aprender. Y aprende el que quiere. En medicina aprende el que quiere. El que no quiere aprender, después se ve. Bueno, ahora, este va a ser otro paciente. Como les dije, la posición generalmente semisentado con el miembro superior del lado afecto, hiperextendido en abducción para poder abrir los espacios intercostales. Ahí está, ¿verdad? Siempre tienen que hacer un buen campo. Nunca hagan el campo acá nomás donde van a trabajar. ¿Por qué? Porque así más fácilmente se va a sobreinfectar el paciente. Entonces, lo ideal es hacer de la línea paraesternal del lado contrario hacia donde yo voy a trabajar. ¿Por qué de la línea paraesternal hacia donde yo voy a trabajar? ¿Por qué toda esta área? Porque acuérdense que yo tengo que contar los espacios intercostales. ¿Cómo yo voy a encontrar el espacio intercostal donde yo quiero colocar? Buscando el ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis, ¿a qué nivel está? Entonces yo tengo que tocar acá. ¿Entienden? Entonces, yo voy a tocar acá, tiene que estar con mis respectivas medidas de asepsia y disepsia. Entonces yo acá encuentro el segundo espacio y voy bajando. Segundo espacio, tercer espacio, cuarto espacio, quinto espacio. Encuentro mi quinto espacio y ese quinto espacio no tengo que perder por nada del mundo y le voy siguiendo. Le voy siguiendo hasta mi triángulo de seguridad. Y como mi paciente está pintado con IOP, es fácil con cualquier pinza dejarle una marca. Acá tengo que hacer la anestesia. ¿Sí? Entonces, si este es mi quinto espacio, está en la quinta costilla, está en la sexta, ¿dónde yo voy a hacer la anestesia? Voy a hacer a este nivel, a nivel de la sexta. Voy a introducir primero un poco bajo la piel, voy a hacer un abón. ¿Por qué se insiste tanto con el abón? ¿Por qué se pone tanta anestesia bajo la piel? Porque eso es lo que nosotros cortamos y eso es lo que más le va a doler al paciente, porque va a sentir el corte. La divulsión, hasta que no siente tanto. ¿Por qué? Porque la divulsión lo que estamos haciendo es separar más tejido, pero el corte va a sentir. ¿Sí? Entonces hace un buen abón y después se empieza a profundizar. Siempre se profundiza en aspiración. Chocamos contra la costilla y anestesiamos. ¿Por qué anestesiamos la costilla? El periósteo. El periósteo es lo que duele en el hueso. Entonces yo voy a trabajar mucho acá, o sea que voy a tocar mucho el periósteo de mi paciente, o sea que le va a doler. Entonces se anestesia el periósteo y después nos dirigimos al espacio intercostal, anestesiamos los músculos intercostales y vamos avanzando en aspiración. Cuando avanzamos y viene aire o viene líquido, quiere decir que ya me pasé. Vuelvo a introducir, retrocedo, no viene nada y ahí hago mi instilación hasta poder anestesiar todas las capas de la pared torácica. ¿Sí? Bueno, mientras yo espero que
la anestesia haga efecto, que le agarre bien al paciente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que preparar mi sistema de drenaje. ¿Cómo se prepara esto? Obviamente con un ayudante me tiene que pasar todo para que yo agarre sin que se contamine. Y este frasco se abre, ¿verdad? Y se le carga una base de suero. Este es de 2000. ¿Cuánto yo le tengo que cargar como base? 500. Por eso siempre tenemos que tener a nuestra disposición suero fisiológico para que alguien nos cargue. 500 y después tapo. ¿Sí? Una vez tapado esto, yo puedo conectarlo a mi tubo de drenaje. Este es un tubo de 32 French. Miren lo grueso que es. ¿Sí? Esto para derrame pleural espectacular. Para hemotórax, empiema y todo eso. Pero hoy en día para transudados y neumotoras ya no se usan más de este calibre. Ya es muy traumático. Entonces podemos usar este, que es de 20 French. ¿Ven la diferencia que hay entre uno y otro? ¿Sí? Muy diferente, mucho menos traumático. A este le faltan más sus adaptadores. Este tiene un adaptador un poquito más fino que se le pone acá, que entra por este. ¿Sí? Le faltan más los adaptadores, no trago. Bueno, entonces se conecta esto y acá yo tengo la punta que voy a introducir a la cavidad pleural. Esta es mi última fenestra. Entonces yo tengo que mirar a mi paciente y no es tan grande, entonces yo creo que con los 4 dedos es suficiente. 4 dedos y marco acá. Generalmente yo marco con el hilo, ya como pudieron ver en el video, yo ya le hago un nudo, entonces ya queda marcado hasta dónde yo voy a introducir. ¿Por qué yo hago eso? Porque si viene sangre, esto se pinta de rojo y muchas veces algunos marcan un marcador y no se ve. O algunos le ponen leucoplas. A mí me parece que si vos le estás poniendo leucoplas acá, estás contaminando, ¿verdad? Entonces mi hilo de Telly se ata. Y esto yo voy a preparar con una hemostática. Si ustedes se fijan, esto generalmente viene curvado ya luego. Mi hemostática es curva. Hago coincidir las dos curvas. Y hago coincidir las puntas. ¿Sí? Tienen que estar juntas las puntas. Y se usa de esta forma. ¿Por qué? Porque esto es flexible por sí solo. Si yo introduzco por sí solo esto, yo no puedo direccionar. Se me va a doblar. Entonces yo con esto voy a direccionar. Pero si yo paso la punta de mi tubo y dejo la hemostática que sobrepasa la punta, esto se vuelve traumático. Yo puedo lacerar el pulmón. Si yo tengo demasiado miedo y le pongo acá la punta de mi hemostática, se me queda esta punta flexible. No puedo direccionar bien. Entonces tiene que coincidir perfectamente. Y se usa junto. ¿Sí? Ahí ya tengo todo preparado. ¿Verdad? Ya está todo preparado. Entonces procedo con mi paciente. ¿Verdad? Lo ideal no es ponerse a la misma altura que uno va a trabajar, porque va a trabajar sumamente incómodo. Sumamente incómodo es estar a la misma altura. Lo ideal es estar hacia los pies del paciente. ¿Sí? Como si fuera que yo voy a tomar impulso hacia donde yo voy a colocar el tubo pleural. ¿Sí? Entonces es mucho más cómodo trabajar en esta posición. Yo siempre le decía a mis residentes inferiores, posición de ataque. Es posición de ataque. Como si fuera que le vas a apuñalar, como si fuera que le odias a tu paciente. ¿Entienden? Porque le hace el procedimiento más rápido y le duele menos tiempo. Que de hecho que le va a doler, ¿no? Más todavía cuando uno está aprendiendo por el pobre prójimo, ¿verdad? Entonces le duele menos tiempo. Entonces, se hace la incisión, se mete el dedo para orientarnos hacia dónde vamos a ir, si entramos bien, y se empieza con las maniobras Roma, ¿verdad? Divulsión. Se siente la costilla subyacente, se mete entre los músculos y se abre. Y se tiene que escuchar como un chillido cuando se van separando los músculos. Y después uno va corroborando si está entrando realmente a la cavidad. Cuando uno siente, toca, como le dije, como si fuera un globo, esa es la pleura. Y ahí uno puede con el dedo empujar. Ustedes van a verme muchas veces a mí cuando le enseño a los residentes acá en medicina familiar
Me dicen, siento el dedo y yo le agarro en la mano y ¡pum! Le empujo para que haga su pleurotomía. Bueno, la gente tiene miedo. Entonces la agarra y ¡pum! Entra. Fácil. Uno tiene nomás miedo, pero entra fácil. Ahora, hay ciertas circunstancias donde yo no recomiendo hacer la pleurotomía digital muchas veces. Pacientes sobreinfectados, ¿sí? A mí muchas veces me tocó irme a colocar tubo pleural en Asunción, estando en Asunción, en el IMT. El IMT, el Instituto de Medicina Tropical, es el lugar más infectado de Paraguay, donde ahí van a encontrar cualquier cantidad de enfermedad infecciosa. Uno de los pacientes que más van a encontrar son pacientes con HIV, pacientes con SIDA complicado, neumonía complicada, que hacen su neumotórax espontáneo y después hay que colocarle tubo pleural. Y a esos pacientes nosotros tenemos que tener obviamente las medidas, los cuidados necesarios. Entonces en esos pacientes es pleurotomía instrumental. De hecho que todo el procedimiento es instrumental, no podés arriesgar. ¿Sí? Otro caso, pacientes con fracturas costales múltiples que vos estás trabajando acá y sentís que está a nivel de una fractura donde vos estás trabajando. Yo no puedo arriesgarme y meter el dedo y que el hueso me corte, porque yo no sé si el paciente tiene alguna infección. Entonces, pleurotomía digital, instrumental, no digital. ¿Se entiende? Entonces hay casos y casos. Ahora, una vez que yo haga la pleurotomía, meto el dedo para poder ampliar mi trayecto y ahí yo puedo colocar el tubo. ¿Verdad? Ustedes van a ver cuando les toque ver que se coloca un tubo. Cuando se hace la pleurotomía es como abrir una Coca-Cola. Vos metés y hace, pues se escapa por el aire. ¿Sí? Entonces eso es sinónimo de que entraste. Entonces yo ya tenía preparado esto, entonces tengo que colocar ya. ¿Cómo voy a colocar esto? La curvatura hacia abajo, ¿sí? Mi hemostática, su curvatura hacia abajo. Entonces, inserto a nivel del trayecto que hice. Una vez que yo siento que ya entré a la cavidad, ¿qué es lo que hago? Cambio de dirección.